La ciudad de Tombuctú se encuentra en la nación africana de Malí, cerca del río Níger. Si bien la población y la influencia de la ciudad han disminuido, Tombuctú fue su momento un lugar importante de la cultura musulmana y africana, con miles de comerciantes que la atraviesan todos los días para intercambiar bienes como oro, sal, especias, seda y perfumes. Apodada la ciudad de los 333 santos, Tombuctú es una ciudad situada a 7 kilómetros del río Níger, capital de la región homónima, en la República de Malí. Es la localidad más poblada de la región y la 13ª ciudad del país. Su ubicación geográfica la convierte en un punto de encuentro entre África Occidental y las poblaciones nómadas bereberes, siendo un enclave histórico de la ruta comercial transsahariana. Esta ciudad alcanzó connotaciones míticas y numerosos aventureros se propusieron hallarla, no para admirarla, claro está. Nunca se buscó el dorado para protegerlo, sino para saquearlo. Los ilustrados señores de Tombuctú impusieron la pena de muerte a todo aquel que lograra llegar allí, y consiguieron mantenerla a salvo durante casi 5 siglos. Los monumentos que se erigieron allí fueron declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1988. A finales del 2011 se establece el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, en sus siglas MNLA, que se funda a causa de distintos factores como el desequilibrio histórico entre el gobierno central y los líderes tuareg. Esto sumado a una crisis alimentaria profunda, provocado por una grave sequía que atravesó a todo Sahel. El desgaste sufrido por la figura del presidente Ahmadou Toumani Touré en 10 años de gobierno, sumado a las revueltas en el norte y la falta de victorias por parte del ejército, facilitan las condiciones para un golpe de Estado en su contra. Amadou Sanogo, un joven capitán del ejército, declara el establecimiento de una Comisión Nacional para la Restauración de la Democracia y el Estado. Frente a esta situación de incertidumbre en Bamako, el MNLA declara la independencia de Azawad, aunque poco tiempo después es desplazado del liderazgo en las regiones del norte del país por grupos insurgentes como el Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental. Cada uno de estos grupos tenían objetivos distintos, entre los que destaca Ansar Dine, un grupo que se autoproclamó como defensores de la fe, con la intención de instalar la ley islámica en todo el país. Para cumplir con dicho objetivo, el grupo decide entre el 30 de junio y el 10 de julio del 2012, periodo en el que ocurrieron los hechos que suponen, dado la responsabilidad penal individual de Al-Mahdi, Tombuctú se encontraba bajo el control del AQMI y Ansar Dine. Durante este periodo, Al-Mahdi trabajó en estrecha colaboración con los líderes de ambos grupos armados en el seno de las estructuras e instituciones que los mismos habían establecido. Se afirma incluso que fue uno de los personajes más activos durante la ocupación de Tombuctú. ¿Cómo llegó el caso a la CPI? La Fiscalía de la CPI considera que Al-Mahdi es penalmente responsable de los crímenes de guerra cometidos en Tombuctú al haber dirigido ataques intencionados contra 10 monumentos y edificios históricos y religiosos, entre ellos 9 mausoleos y una mezquita. Todos los edificios y monumentos que fueron objeto de los ataques estaban protegidos por la UNESCO y la mayoría de ellos también están clasificados como Patrimonio de la Humanidad. Mali ratificó el Estatuto de Roma el 16 de agosto del 2000. El gobierno de Mali remitió a la Corte la situación del país el día 13 de julio del 2012, después de realizar un examen preliminar de la situación. La Fiscalía decidió iniciar una investigación el 16 de enero del 2013 sobre los presuntos delitos cometidos en el territorio de Mali. Desde enero de 2012 y el 13 de febrero del 2013, el gobierno de Mali y la CPI firmaron un acuerdo de cooperación de conformidad con la sección 4ª del Estatuto de Roma. La orden de detención contra Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi se emitió desde la Sala de Cuestiones Preliminares Primera de la CPI el 18 de septiembre del 2015. El 26 de septiembre del 2015, Al-Mahdi fue entregado a la CPI por las autoridades de Níger y fue trasladado al centro de detención de la Corte en los Países Bajos. El 30 de septiembre de 2015, Al-Mahdi compareció ante el magistrado único de la Sala de Cuestiones Preliminares 1, CUNO, contando con también la presencia de la Fiscalía y la Defensa. Lo representó el abogado Mohammed, que fue asignado a su caso de oficio. El 24 de marzo del 2016,
la Sala de Cuestiones Preliminares primero confirmó los cargos contra Almandí, en los que se le acusa de haber cometido crímenes de guerra en relación con los ataques perpetrados contra 9 mausoleos y una mezquita. Jurídicamente, de acuerdo al Estatuto de Roma, según el artículo 8.2 cuarto, la Corte Penal Internacional definió como crimen de guerra dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, educación, artes, ciencias o a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares. Para todos nuestros televidentes, el día de hoy nos encontramos junto con la fiscal. Bienvenidos a nuestro canal. Nos va a contar un poco sobre qué ocurrió el 27 de septiembre de 2016. Muchísimas gracias, Tatiana. Ese día, el 27 de septiembre del 2016, la Sala Octava de la Corte Penal Internacional declara a Ahmad al-Faqi al-Mahdi, dirigente del grupo Tuareg islamista Ansar Dine, culpable de los crímenes de guerra por atacar edificios históricos y religiosos en Tombuctú, delitos por los que fue condenado por su papel como instigador y ejecutor en los graves sucesos del 2012 a la pena de 9 años de prisión. Quiere decir que por primera vez en la Corte Historia de la Corte Penal Internacional, el juzgado ha condenado a un responsable de la destrucción de bienes culturales, un verdadero hito histórico que ha producido una profunda satisfacción no solo en el ámbito del DIH, sino en toda la comunidad internacional, que tras asistir impotente respecto a la destrucción de importantísimos vestigios del pasado de la humanidad, ha visto como finalmente los delitos cometidos contra los bienes culturales eran duramente sancionados, y precisamente por un tribunal internacional en virtud de la aplicación del principio de justicia universal. Nos encontramos en este momento con la doctora Karen Lisek, quien está transmitiendo en vivo con el acusado. Claro que sí, nos encontramos aquí con el acusado, quien nos va a contar un poco de su historia y de cómo se unió este grupo, Al Ansar Dine, y por qué bombardearon estos monumentos. Por favor. Buenas noches, periodista. Buenas noches. Yo nací en 1975 en una aldea a 100 kilómetros, muy cerca a la ciudad de Tombuctú. Mi nombre es Al-Bandit. Yo soy conocido también con el alias de Abou Tarud. Yo fui arrestado en sí por orden de la Corte Penal Internacional el 18 de septiembre del 2015, periodista, y fui puesto a disposición del tribunal el 26 del mismo año. Yo fui miembro destacado de un grupo islámico muy conocido como el Ansar Dine, donde es muy vinculado al grupo terrorista Al-Qaeda. Yo tenía una condición de respetado estudioso del Islam, el cual era de carácter religioso, y fui encargado de vigilar el comportamiento de todo lo que sucedía en el pueblo que afecté, que fue Tombuctú, periodista. Como es bien sabido, en junio del 2012 los líderes de Ansar Dine y Aqim, de los cuales usted hacía parte, atacaron entre el 30 de junio y el 11 de julio del 2012. Los islamistas atacaron 14 de los 16 mausoleos de Tombuctú, incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. También se perdieron aproximadamente 4.200 manuscritos, los cuales fueron quemados por islamistas safistas, y otros más de 300.000 fueron sacados de las instituciones y bibliotecas privadas de la ciudad. Así es, periodista. En el momento que se dio la orden de arresto, que fue emitida directamente por el órgano judicial instructor del momento, contra mí existían pruebas muy contundentes para considerarme criminalmente responsable de la comisión tanto de delitos de guerra como directamente de dirigir ataques intencionados contra monumentos históricos y edificios que eran dedicados directamente a la religión, periodista. De ahí, ¿qué sucedía? Que en esos ataques yo participé directamente, lo acepto, y me declaré en el mismo juicio inicial, el juicio oral que me dieron, yo me declaré culpable, el cual yo estuve presente, yo dirigí y puse orden a qué edificios tocaba iniciar los atentados. Y
quiero aprovechar las circunstancias en que me encuentro sindicado y quiero pedir disculpas, perdón, primero a la humanidad, segundo a la Corte Penal Internacional, al pueblo, a todas las personas que afecté, que era por primera vez y último delito que cometía en mi vida. Gracias, periodista. Claro que sí, volvemos al estudio. Increíbles declaraciones que acabamos de escuchar en nuestro estudio. Hay que destacar que este hecho es realmente relevante para nuestra historia. Ya que usted presenció este momento, cuéntenos un poco sobre esta situación. Claro, primero hay que dar un contexto sobre esta sentencia, ya que aquí se considera probado que en enero del 2012 estalló un conflicto armado de carácter interno en el territorio de Mali. En ese contexto, los grupos armados tomaron el control del norte del país y en abril del 2012, tras la retirada de las fuerzas gubernamentales, los grupos Ansar Dine y Akin tomaron el control de Timbuktu. Desde entonces hasta enero del 2013, estos grupos armados islamistas impusieron en el territorio sociedades políticas y religiosas, creando incluso un tribunal islámico y una policía islámica. Verdaderamente la sentencia ha sido ejemplar y no solo por la entidad de la pena, han sido muchos los aspectos en la que la condena de Tourab, el sobrenombre con el que también era conocido entre sus correligionarios, entre sus conocidos, merece ser destacada. Uno de ellos es que Al-Mahdi es el primer miembro en un grupo armado islamista llevado entre la CPI. Esperemos que sean muchos los que sigan, pero indudablemente no es mal comienzo. Por otro lado, el simple hecho de considerar la destrucción sistemática de bienes culturales como un crimen de guerra, asunto el cual hemos hablado en esta transmisión, supone un notable espaldazo y golpe para la normativa internacional protectora del patrimonio cultural en el ámbito de los conflictos armados, articulada en la Convención del 5 de mayo de 1954. Claro que sí, en la Convención de La Haya. Muchísimas gracias. Muy bien, pero cuéntanos qué opinas acerca de la imputación que te hizo la CPI. Bueno, primero reconozco totalmente mi responsabilidad, pero quiero dejar en claro algo, periodista, y que lo escuchen todos las personas que nos ven, además del veredicto que se dictó en mi contra, con las consideraciones que se dieron en particular por la gravedad de mis hechos, hay que tener pendiente y considerar también mis circunstancias particulares como procesado, porque yo fui un colaborador, y lo quiero seguir siendo, de la Corte Penal Internacional, por un lado, reconociendo todos mis hechos, y por otro, me ha tocado estudiar mucho y he aprendido que basado al artículo 78.1 del Estatuto de Roma, tras de que lo estudié y lo analicé y fui guiado por mi abogado, ahí entendí realmente la importancia y la gravedad de mis hechos, y 1000 veces perdón para todos. Muchas gracias. Claro, cabe destacar que es verdaderamente importante este reconocimiento de la CPI porque se reconocen los monumentos destruidos que tenían una gran importancia para la población malinense, como una circunstancia agravante. Para los habitantes de Timbuktu y en general para el conjunto de población de Malí, más allá del significado religioso de los monumentos de los santos y las mezquitas atacadas, estos objetos están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y estos tenían un gran valor sentimental como parte fundamental de su historia colectiva. Así es, periodista. Continuando con nuestra transmisión, nos encontramos también de nuevo con la fiscal, quien nos va a hablar de la importancia de esta sentencia. Claro, mira, el caso Al-Mahdi no solo es importante por la sentencia dictada, el procedimiento seguido recoge todas las novedades estructurales de las cuales hemos hablado en este noticiero y en esta emisión y que configuran la actual estructura de la CPI. Los crímenes de guerra de los que fue acusado y posteriormente condenado, este acusado se desarrollaron en el marco del conflicto interno no formalizado, como resultado de la desaparición de las estructuras básicas de la República de Mali. También como consecuencia de ello está el enfrentamiento entre el Estado y los grupos armados de los que Al-Mahdi formaba parte. Además nos encontramos con una conducta de especial gravedad, claro está, cometida como parte de un plan o como parte de la comisión o escala de tales crímenes. En efecto, la sentencia considera aprobado que como líder de la Hezbollah, Tourab, como es reconocido, fue responsable de la planificación y el ataque a los monumentos, mediante la redacción de un sermón incitando a su destrucción primero y a la participación activa en los ataques. Por otro lado, y en cuanto a la conceptualización de la destrucción de bienes culturales como crimen de guerra, la sentencia deja claro que los ataques se lanzaron intencionalmente
contra un bien que no se trata, bueno, que no se trataba de un objetivo militar y en contexto bélico que el acusado no solo conocía, sino en el que había colaborado activamente. Claro que sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que usted nos acaba de decir, señora Tatiana, ya que, pues a pesar de que hubieron circunstancias atenuantes, pues en esta sentencia, que fueron apreciadas por el tribunal, Al-Mahdi, como consecuencia de su decisiva participación en los hechos de los que era acusado, era declarado individual y penalmente responsable por sí mismo y conjuntamente con otras personas de esta perpetración pues, de estos crímenes de guerra, así como de haber ordenado, inducido, facilitado o contribuido de cualquier otra forma a la comisión de estos mismos crímenes. Claro que sí, bueno, en respecto a nuestra transmisión, vemos que este personaje cometió varios crímenes atacando patrimonios culturales de la misma sociedad, quien generó graves impactos en nuestra historia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por nuestra transmisión, gracias por nuestra doctora, gracias a nuestra doctora Karen, quien entrevistó a nuestro acusado, a nuestros televidentes, que tengan muy buena noche. En el conflicto de Mali se producen hechos de singular relevancia que llaman especialmente nuestra atención. Mali había ratificado tempranamente la Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y en plena guerra civil el 15 de noviembre del 2012 se adhirió al segundo protocolo anejo a la Convención, acreditando así su confianza en las disposiciones convencionales aún en el peor de los escenarios posibles. Esta confianza le fue reconocida por la propia UNESCO, que invocando estas disposiciones hizo un llamamiento a la comunidad internacional solicitando reiteradamente a los Estados miembros que acudieran a proteger este patrimonio cultural maliense y apoyando sin reservas la intervención francesa. El cambio de rumbo con respecto a las políticas no intervencionistas que históricamente habían marcado la actuación de los organismos internacionales es notoria y a nuestro juicio muy positiva. Resulta evidente la hora abierta en la implicación de la UNESCO, que públicamente solicitó la intervención internacional de Malí y públicamente también respaldo sin fisuras, lo que hasta hace muy poco hubiera sido considerado un acto de injerencia inaceptable por parte de la antigua potencia colonizadora. Sin duda, en esta nueva actitud ha influido noblemente la extraordinaria sensibilización de la comunidad internacional respecto a los ataques contra bienes culturales. Ya ante la destrucción sistemática de bienes culturales durante el conflicto de los Balcanes, objeto de la cobertura mediática internacional sin precedentes, la opinión pública se alzó, criticando abiertamente actos, la acusación de tibieza, cuando no de franca inoperancia, que se virtieron entonces contra las organizaciones internacionales encargadas de velar por la integridad del patrimonio común y de la humanidad, y contra los propios estados, han hecho que, más allá de otras cuestiones, se propicie la necesidad de proteger el patrimonio que, independientemente de su localización geográfica, pertenecen a la memoria de los pueblos y por ende al conjunto de toda la humanidad. Respecto a la sentencia de la Corte Penal Internacional que condena a Hamad Mahdi a 9 años de reclusión, resulta indiscutido que nos encontramos ante un veredicto sin precedentes que, a tenor de la entidad de la pena impuesta, pretende ser ejemplar. Sin embargo, el efecto disuasorio de la sentencia es más que dudoso. Si bien ha convertido a Tombuctú en un símbolo internacional de la lucha contra la destrucción del patrimonio cultural, es tal la escalada de atentados contra bienes culturales que se siguen produciendo como consecuencia o con ocasión de conflictos armados, que parece dudosa la capacidad de la comunidad internacional para detener esta violencia cultural y llevarla a los responsables ante la justicia. Buenas noches, buenas noches. La localización geográfica no es el único punto en común de estos conflictos. Comparten también el contexto en que se desarrollan, caracterizados por el integrismo religioso, la intolerancia y la persecución de supuestas herejías, pero también el cobro de ancestrales rencillas y la venganza de antiguos agravios. De todo ello, los símbolos culturales del enemigo son las víctimas propiciatorias, las más silenciosas, las más accesibles, las que no pueden defenderse. Por ello, si no se ponen todos los medios para el proceso de Al-Mahdi sea la regla y no la excepción,
si no se dota a la Corte Penal Internacional de los recursos materiales y humanos y la capacidad necesaria para procesar a los criminales de guerras culturales. La condena de Almandí, con todo lo merecida que era y ejemplarizante que pueda resultar, no pasará de ser una mera anécdota a una gota de agua en un mar de destrucción. La triste evidencia de que la destrucción bélica de los bienes culturales siempre quedará impune.